Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este nuevo devocional que hoy va a estar basado en el Evangelio de Lucas, concretamente en el capítulo 5. A partir del versículo 8 leemos lo siguiente. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sin lugar a dudas, para Pedro y para el resto de los discípulos, de sus compañeros que trabajaban con él en aquel lago de Galilea, fue un día inolvidable. Si leemos el relato bíblico desde el versículo 1 de Lucas 5, nos dice la palabra de Dios que habían estado toda la noche intentando pescar y habían perdido el tiempo, no habían pescado absolutamente nada. Sin embargo, ante la orden del Señor, cuando el Señor les dice en el versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, en un acto de obediencia, sometido a esa palabra que el Señor les acababa de dar, ellos lanzaron sus redes y lo que no habían conseguido en toda una noche de trabajo, lo consiguieron inmediatamente en el nombre del Señor Jesús. Esta pesca milagrosa marcó sin lugar a dudas en la vida de Pedro y en la de los discípulos un antes y un después, porque la palabra de Dios dice que cuando llegaron a tierra, a pesar de la pesca enorme que habían conseguido, que podían haberla vendido y ganar muchísimo dinero, lo que hicieron fue que lo dejaron todo y le siguieron con mayor intensidad. Es decir, los milagros, las intervenciones del Señor en nuestras vidas, todo lo que Él hace a nuestro favor prácticamente a diario, tiene que llevarnos a una consagración, a una vida más profunda, más intensa, a dejarlo todo si hace falta y honrarle y servirle única y exclusivamente a Él. Pedro fue dirigido por el Señor en aquel acto de echar las redes en el nombre de Jesús. Asegúrate siempre de que todo lo que hagas a lo largo de tu vida realmente esté dirigido por el Señor y no por tus impulsos o por tus deseos personales. ¿Cuántas veces hacemos algo creyendo que hacemos la voluntad de Dios y podemos equivocarnos rotundamente? Por eso repito, asegúrate de que lo que estás haciendo o lo que vas a hacer hoy realmente entra dentro de sus planes para tu vida. Si es de su agrado o no, si es su voluntad o no, que te dediques a lo que te estás dedicando, que hagas lo que vas a hacer en este día o en los próximos días. También me llama mucho la atención cómo la obediencia siempre es respaldada y bendecida por el Señor. Sabemos a lo largo de la Biblia hay muchos personajes que desobedecieron a Dios, que no se fiaron de lo que Dios les pedía. Se apoyaron en hombres, hicieron las cosas a su manera y terminaron mal. Exactamente igual nos puede ocurrir a nosotros, mis queridos hermanos y amigos, en nuestras vidas. Al hacer las cosas impulsados por nuestros deseos carnales, personales, creyendo que estamos sirviendo y agradando a Dios, podemos estar haciendo todo lo contrario. Ellos no echaron las redes porque dijeron, bueno, vamos a intentarlo una vez más. Lo hicieron porque el Señor les dirigió a hacerlo. Porque el Señor les dijo, bogad mar adentro y echad nuevamente vuestras redes. Habían trabajado sin el respaldo de Dios, confiando en sus fuerzas, confiando en sí mismos. ¿Y saben, mis queridos hermanos, dónde radica nuestra fortaleza? Aunque parezca una paradoja decir esto, en nuestra debilidad. Nuestra debilidad es nuestra fortaleza. ¿No dice la palabra de Dios, diga al débil, fuerte soy? ¿No le enseñó el Señor a Pablo que a pesar de que no le había quitado aquel aguijón por el cual había rogado y pedido que se lo quitara, él tenía que aprender a gozarse en su debilidad? Pues a nosotros el Señor nos quiere enseñar y mostrar claramente una lección que nos va a ayudar mucho a lo largo de nuestra vida.
Y es que cuando más débiles, más impotentes, más incapaces nos sintamos para hacer la obra de Dios o lo que Él nos pida que hagamos, si confiamos en Él, si le obedecemos 100%, el Señor siempre nos bendecirá y respaldará su obra, porque al fin y al cabo la obediencia es lo que busca el Señor en todos y en cada uno de nosotros. Habían intentado pescar y había sido un rotundo, un auténtico fracaso. Pero en el momento en el que se dejan dirigir por el Señor y obedecen a las órdenes, a las instrucciones que el Señor les está dando, automáticamente todo cambió. Y en tu vida, en mi vida, todo puede cambiar en un instante si obedecemos a Dios, si nos sujetamos a Él y a su palabra. Si dejamos de pensar siempre en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde voy a ir, si renunciamos a nuestra agenda, a nuestros planes y acatamos los planes y la voluntad de Dios para nuestra vida puede ser una vida llena de paz, de gozo, a pesar de lo que está pasando. Hoy probablemente va a ser un día muy complicado para el mundo. Estamos viendo cosas tremendas que pueden involucrar a otras naciones en estos conflictos. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, si nosotros somos capaces de oír la voz de Dios en medio de la tormenta, en medio de tanta oscuridad, en medio de tantas voces que se levantan, en medio de tantas noticias que oímos prácticamente a cada minuto, si somos capaces de discernir la voz de nuestro Dios, obedecerle, sujetarnos a Él y a su palabra, nuestra vida, ya digo, a pesar de lo que está ocurriendo, puede ser una vida totalmente bendecida por la mano de nuestro Dios. Porque no se olviden ustedes que Dios quiere seguir guiando a su pueblo. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que aprender como nunca antes a obedecer a Dios. Ya hemos perdido mucho tiempo en discusiones que no nos han conducido a nada. Ya la iglesia, el pueblo de Dios, ha perdido mucho tiempo en especulaciones, en enseñanzas humanas, erróneas, que no nos han llevado a ninguna parte. Es tiempo de que la iglesia se sujete a la palabra y se deje dirigir única y exclusivamente por el Señor. ¿Cuántas veces nos escriben personas, hoy mismo, personas que nos dicen: yo he sido defraudada por fulanito, por mengano, por la iglesia, por los pastores, por los líderes? Claro, lógico. ¿Es que acaso existe una iglesia perfecta? ¿Es que acaso existe un marido, una esposa, un pastor perfecto? No hay nada perfecto en esta tierra. Pero si lo miramos solamente a Él, si le seguimos solamente a Él, nuestra vida podrá mantenerse firme en medio de la tormenta y podremos vivir en victoria. Los discípulos habían pescado o intentado pescar durante toda la noche y habían fracasado. Pero cuando el Señor los dirige y les dice lo que tienen que hacer, automáticamente las cosas cambiaron. En nuestras vidas las cosas pueden cambiar a bien, no a peor, sino a mejor, si obedecemos a Dios. El Señor les dijo: boga mar adentro, así aquí en la orilla donde estamos no vas a pescar grandes cantidades de peces, ni peces grandes. Tienes que bogar mar adentro, tienes que esforzarte una vez más, pero en esta ocasión no en la carne, no en tus propias fuerzas y recursos humanos, sino en mi palabra. Cuando ellos cumplieron con la palabra de Dios, el resultado vino prácticamente al instante. ¿Qué estás esperando para obedecer a Dios? Tal vez tienes que dejar algo, tal vez tienes que hacer algo que el Señor te está pidiendo. Cada uno tiene que examinarse y probarse a sí mismo. Y no dejarnos llevar por la carne, por los impulsos, por las emociones, sino única y exclusivamente por la palabra de Dios. Cuando verdaderamente tengamos ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón de agradar a Dios, nuestra barca, nuestras vidas se llenarán de la bendición de Dios. Quiero terminar diciendo que dice que las barcas estaban tan llenas de peces, la cantidad de peces era tan inmensa que dice que casi se hundían. Pero nunca el peso de la bendición de Dios, el peso de la responsabilidad te va a hundir, sino todo lo contrario. Aunque lleves mucho peso, aunque lleves muchas responsabilidades y mucha carga sobre tus hombros, el Señor te va a ayudar para que tu carga sea ligera y puedas cumplir con el mandato, con el llamado de Dios en tu vida. Bueno, podríamos hablar muchas cosas referentes a esta pesca milagrosa que no solamente aparece en Lucas, sino también Marcos, también Mateo nos habla de esta pesca milagrosa.
Pero creo que lo mejor que podemos y debemos hacer en este momento es orar a Dios y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a oír tu voz, a dejarme guiar por ti, a fiarme de ti, a reconocer definitivamente que tu voluntad es perfecta. Dile al Señor: Señor, a veces lo he hecho sin tu bendición, en la carne, sin tu respaldo. Me arrepiento, te pido perdón y quiero que a partir de estos momentos tú seas el pastor de mi vida, el que lleves las riendas de mi vida y que todo lo haga en tu nombre, para tu gloria y tu honra, no para la mía. Si esta actitud la mantenemos, la cultivamos todos los días de nuestra vida, todos los días podremos vivir en victoria y con la bendición de nuestro Dios. Oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias en esta mañana, Dios mío, por este privilegio que nos das de reflexionar en torno a tu palabra, Señor. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que nos habla siempre, cada vez que la abrimos. Señor, te pedimos en esta mañana humildemente que tú nos dirijas, que tú no permitas que cometamos errores, que nuestro objetivo en la vida sea honrarte, glorificarte, agradarte a ti, Señor. Guárdanos del maligno, de esta hora difícil que está atravesando el mundo. Señor, aunque tenemos poca fuerza, mantenemos tu nombre en alto y el anhelo de nuestra vida, de nuestros corazones, es glorificarte a ti. Señor, gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu misericordia. Ponemos hoy con acción de gracias una vez más nuestra vida y este día en tus manos. Confiamos en ti plenamente y sabemos que tú llenarás nuestra vida de tus bendiciones y de tu presencia. Nos rendimos, nos sometemos a ti, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, reflexionemos hoy a lo largo del día en torno a este pasaje bíblico de Lucas capítulo 5, donde encontramos este tremendo milagro que transformó la vida de sus discípulos hasta el punto que fueron capaces de dejarlo todo y seguirlo a Él. Es mucho mejor ser un discípulo de Cristo que un asalariado de este mundo. Es mucho mejor dejarlo todo por Él que querer tener todo y abandonarlo a Él. Que Dios nos guarde y nos dirija durante este día. Y recuerden que en nuestra página web, mividanueva.org, van a encontrar la información que muchas veces nos piden. Vayan, entren en esa página y ahí van a encontrar los lugares, los horarios, los eventos que se van a llevar a cabo Dios mediante. Seguimos orando los unos por los otros, confiando en nuestro Dios y adelante, convencidos de que el Señor está con nosotros. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Él te guardará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. Su nombre brillará de día y la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Él es tu guardador. Él es tu sombra, tu mano derecha. Él guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Oh, no se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luz